Entonces vamos a ir abriendo el material pertinente para poder iniciar a la clase, que bueno, ya habiendo acabado con con, con lo de la entrega del archivo notarial y toda la cosa de sucesiones. Ahora vamos a pasar en lo que respectaba al protocolo, ahora vamos a pasar a lo que es la minuta, ¿no? Pero no vamos a entrar en mayor detalle en teoría, en doctrina de los contratos, ni de ni de los elementos, las características o la evolución, ¿no? del instrumento, no solamente de manera práctica, y lo demás va a quedar como corresponde para el docente de la materia de obligaciones y contratos, ¿no? Ahora estamos viendo tenemos que empezar a ver la minuta, ¿no? Antes de empezar a realizarla de manera práctica, vamos a hacer algunas consideraciones previas, es un poquito nomás, ¿no? Vamos a ir haciendo además al mismo tiempo que vemos la, las diapositivas, ¿no? Ahora podemos, bueno, vamos a abrir un documento de Word cualquiera. Ahora sí, ¿no? En cuanto a la minuta, ¿no? En lo doctrinal, el, en nuestro medio la minuta constituye el contrato mismo, ¿verdad? No hay una diferenciación, no es un doble documento, no es un documento la minuta y un documento aparte el contrato, ¿verdad? Sino que es la minuta la que se hace protocolizar para que se efectivice su registro. Pero en sí es la minuta misma, ¿verdad? Que está transcrita por el notario, con los sellos, todo, pero no tiene, no es ningún documento previo, ¿no? Ahora, la minuta, ¿no? Como contrato de transacción de derecho y otros contratos que contienen la misma estructura, básicamente, ¿no? Son eh, son, digamos, una de las prácticas más comunes que vamos a realizar en el ejercicio de nuestra profesión, por lo que hay que saber realizar una minuta, digamos, de buena manera, ¿no? Y con todos los elementos que sea efectiva para su registro. Entonces, eh, el, esta, este documento, ¿verdad? Para que sea posible su registro en caso de que vaya dirigido a un registro público, tiene que contener otros elementos que exceden los elementos básicos de todo contrato, ¿no? Pero lo que sí representa es la existencia del negocio jurídico y el cumplimiento de lo que establece en cada una de sus cláusulas. Por ejemplo, dice, va a entrar en posesión, ya entró en posesión al momento del contrato y ya le pagó, ¿no? O ya entra en posesión y le va a pagar en una semana o al revés, ¿no? Entonces, todo eso se plasma en un instrumento físico que es un papel, ¿no? Por lo que podemos decir que la minuta es tan solo una tratativa por escrito y por tanto carece de valor vinculante. Sirve para memorizar los resultados de las discusiones, ¿no? El- esta segunda apreciación, que vamos a desglosarla también, es que, bueno, se toma la minuta como un proyecto del contrato. No solamente es una tratativa por escrito, y si no tiene valor vinculante. ¿Para qué sirve? Para memorizar resultados de las discusiones, ¿no? Y recién luego realizar, no sé, algún contrato, disposición, escritura pública, ¿no? Pero eh, en nuestro medio, ¿verdad? No representa un documento previo, sino que la minuta representa el mismo contrato, solo que antes de ser protocolizado. Entonces, más que para memorizar los resultados de las discusiones, ¿no? Las minutas sirven acá, ¿no? De declaración de la transmisión o creación, modificación y extensión de los derechos.
no necesita de un documento ratificatorio para que sea, eh, siga con su tránsito legal administrativo. Ahora, una minuta puede ir registrando acuerdos parciales de las partes, ¿no? O como una progresión, ¿no? Ya te ha pagado un monto, luego le vendes un lote y te ha pagado cierto monto, ¿verdad? Y tú lo tienes y sigue estando en posesión del propietario porque así es el acuerdo, ¿verdad? Hasta que pague la segunda cuota. Pasa, recién le deja ingresar, pero no le entrega la documentación, ¿no? Y cuando ya esté cancelando regularmente, entonces se, se va a poner, bueno, no va a existir la obligación con el banco, ¿no? Solamente va a existir diferentes registros donde establezcan tus cumplimientos parciales, o sea, son pequeñas minutas, ¿verdad? De cada una de las partes que tú eh, ya has cancelado y has cumplido. Ahora, como en nuestro medio vemos todos los días, es imposible separar a la minuta del contrato, ¿no? Viene, eh, son como sinónimos para nosotros, ¿verdad? Pero para otras personas dicen que la minuta es un borrador de un contrato que se hace anotando las cláusulas o datos principales. Bueno, en realidad, en nuestro medio la minuta no es un borrador, ni es un extracto del contrato, de sus partes más importantes, ¿no? Sino que la minuta es el mismo contrato. Cuando te dicen andas una minuta de compraventa, te dicen andas un contrato de compraventa, pero dirigido al notario. Ahora, esa documentación en la que se plasma el acuerdo de voluntades, digamos, para transmitir el derecho de propiedad, ¿no? No siempre tienen que contener todos, como les dije, las mismas cláusulas. Pueden contener menos o más, pero los elementos básicos tienen que estar ahí. Ahora, el- el- si tomamos en cuenta la minuta como un borrador, ¿no? Diríamos que es un proyecto en el que va a ser modificado, borrado, cambiado, ¿no? Y que eso va a la institución o la autoridad a la que se presente el extracto o el borrador se va a encargar pues de hacer la minuta, ¿no? Entonces, este, eh, esta, esta separación que existe en la teoría y seguramente en la legislación comparada no se extiende a la nuestra, ¿no? Donde la minuta y el contrato no tienen separación alguna. Ahora sí. Entonces, como hemos visto, no, la minuta tiene ciertas características. Le falta el requisito de la forma, porque es solamente un papel en blanco que está así impreso y que, bueno, puede tener muchos errores que van a ser de fondo, de forma que van a ser corregidos antes de su solemnización o de su protocolización, ¿no? Entonces, el, no- el notario, ¿no? El, bueno, el notario, una vez que se le pase todo el legajo de la documentación que requiere, le da solemnidad, le otorga la forma requerida para poder
establecer cierto tipo de negocios, que es la escritura pública notarial. Ahora, en cuanto al acuerdo que existe, el notario nunca va a poder, en mérito al principio de neutralidad, ¿no? Aconsejar o variar y modificar los términos de las mismas, ¿no? También la minuta tiene que ser firmada por todas las partes interesadas. La redacción y el acuerdo de voluntades debe ser asesorado por un abogado. Se tiene que tener firma de partes intervinientes y de profesional abogado. Al acceder a este documento y firmarlo estará asumiendo responsabilidad profesional. Pero bueno, esta responsabilidad profesional, ¿verdad? El- esta responsabilidad profesional a la que hace referencia, el- no es muy efectiva, ¿verdad? Porque si tú fraccionas un documento, digamos, en mérito a fraccionas una minuta en mérito a unos documentos que te han traído, que son originales, pero bueno, no están actualizados y no te has fijado y has hecho el documento. Y entonces, cuando se ha observado el documento, ¿verdad? Y hay que hacer una escritura pública complementaria, vas a ser vos, pues como abogado firmante, responsable de eso, porque se va a identificar en los archivos de la notaría que tu minuto es lo que estaba mal, ¿no? Y bueno, te puedes tomar un heladito si quieres, pero este, eh, esta, en esta clase de documentos hay que tomar mucho detalle a la documentación, las fechas, todo, hasta el momento de corroborar que coincide el folio real actualizado con el título, con el plano, con el catastro, ¿no? Con la resolución técnica administrativa, con los carnets de identidad. Y luego agarramos el folio y empezamos a hacer la minuta, ¿no? Y al final vamos a hacer firmar a todas las partes y también una firma y sello de abogado. Porque como hemos dicho, hacemos responsabilidad por los errores en su redacción. Pero también el notario es responsable del instrumento público, así que si el, el notario se transcribe, ¿verdad? Y se equivoca al transcribir, que tu minuto esté bien y el notario le cambie de número o algo. O se había olvidado borrar todo lo que era del anterior otorgamiento. Entonces se va nomás a establecer la, va a establecer la responsabilidad e individualizar, ¿no? Al momento de verificar si parte de la minuta o desde la escritura pública el error que se ha observado en la instancia administrativa. Ahora también no se debe protocolizar una minuta que no tenga pago de impuestos y porque ese es un documento que es base para el otorgamiento, ¿no? Además que los notarios de fe pública son agentes de información de impuestos nacionales, así que si impuestos nacionales le da la gana de pedir las copias o los originales de las o certificación, legalización de las boletas ahí acompañadas para hacer una fiscalización, entonces lo puede hacer, ¿no? Y como agente de información, si se niega, va a tener multa. Entonces tiene que también tener cuidado de guardar los documentos esenciales para el otorgamiento. Y, y para su protocolización, para ser dirigidas a su protocolización y su conservación en el archivo notarial, ¿no? Las minutas tienen que, bueno, aparte de ir numeradas y foliadas, tener ciertas características que vamos a ir revisando ahorita cuando empecemos la redacción.
Ahora, hay que ser puntuales también, como ya habíamos señalado, que por tener una minuta firmada no quiere decir que yo soy propietario. La transmisión de propiedad no opera por la celebración de la minuta, opera por el registro en en la oficina pública que está a cargo del mismo. Y eso ya, de acuerdo a un orden, ¿no? Entonces, y vamos, el, la transmisión, como les decía, no se opera por la celebración de la minuta, ¿no? Si uno tiene una minuta y le falta el registro, no se puede llamar propietario. Y si tu vendedor es de mala fe y le vende a varios y otro te gana, aunque tú tengas la minuta más antigua, el que es propietario es el que está inscrito en el registro, ¿no? Y tú vas a tener tu minuta y te va a servir pues para hacerle una acción una reclamación o una acción de incumplimiento del contrato o eh, bueno, de, de pago de daños y perjuicios u otro, ¿verdad? Pero no vas a poder reclamar la propiedad porque no estás en el registro. Ya hay algún propietario y bueno, tal vez eh, ese propietario eh, ha tenido el cuidado de ser diligente con sus trámites y proseguir sin parar hasta el registro del mismo, ¿no? Y ahora que se pretende reclamar, ya está a nombre de otra persona, ¿no? Y como les decía, yo puedo reclamar que me han estafado en la vía penal o que, bueno, cumplimiento del contrato, pago de daños y perjuicios, algo en la vía civil, pero no puedo reclamar la propiedad, aunque mi minuta sea más antigua que la que está inscrita, ¿no? Si le ha vendido el propietario por un documento idóneo y está todo bien inscrito, ni modo, pues ¿qué ha hecho él? Estelionato, no le demandaré en la vía penal, pero no puedo hacer nada en derechos reales para que se modifique eso, aunque acompañe la minuta original, ¿no? Y con fecha anterior. Entonces, hay que tener cuidado siempre de proseguir el registro hasta el final. Y no acaba con derechos reales, ¿no? Todavía hay que ir al catastro de la subalcaldía. Entonces, toma nomás un poco de tiempo hacer uno de estos registros de la propiedad. Pero hay que hacerlo lo más rápido posible porque, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y si tu vendedor es de mala fe y ve que siga su nombre y siga su nombre y siga su nombre, lo va a volver a vender, pues, va a sacar copias legalizadas o va a obtener cierta documentación y lo va a vender o lo va a hipotecar. ¿Y eso a quién va a afectar? A vos, ¿no? Entonces, hay que nomás, no hay que dormirse con los registros de la propiedad. Todo puede pasar, puede sentarse un gravamen, puede estar iniciando un juicio, ¿no? Entre que yo firme la minuta y que la haga protocolizar y que, bueno, existe hipoteca, si me entre en tenga que entrar en una acción judicial, ¿no? Cuando no era necesario, ¿no? Solamente tienen que proseguir el registro. ¿No? La mayoría lo que hacemos es, digamos, para evitar la multa del IT, del impuesto municipal a la transmisión de bienes, que es en 10 días hábiles, hacemos hasta antes de los 10 días todo, ¿no? Para sacar la avisación y demás. Y después, como ya no hay plazo, ¿no? Para presentar derechos reales y todo, lo dejas un poco para hacer otras cosas más importantes, ¿no? Y bueno, cuando quieres ir a registrar la propiedad, tal vez ya tiene alguno de estos problemas. Entonces, hay que nomás seguir el tránsito hasta el final, no hay que guardárselo a medias los documentos. Ahora, la minuta tiene su propia estructura, que bueno, ya estábamos eh, haciendo mención hace
documento, ¿no? Pero esta consta de tres partes, ¿no? Introducción, cuerpo y conclusión, ¿no? La introducción, que es el distintivo o la autoridad a la que me dirijo, ¿no? Y yo les muestro algunos documentos, ¿no? Todos tienen alguna, distintivo, ya sea carta, ya sea memorial, nota de solicitud, no todo, todo se hace dirigiéndote a la autoridad pertinente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una carta o un folio, ¿no? Un memorial, memorial de combinatoria, ¿no? Entonces, si vemos, ¿qué dice acá? Señor juez público civil comercial número 5, ¿no? Está identificando, como dice, está identificando, ¿no? Como dice la diapositiva, el distintivo, ¿no? O sea, ¿a quién me estoy dirigiendo? Aquí es al Poder Judicial y al juez número 5, ¿verdad? Si no fuera, si fuera mi memorial de demanda y no sé qué número me ha tocado, porque recién lo van a mandar, entonces es de turno, ¿no? Pero todavía tengo el distintivo. Cuando me estoy dirigiendo a una autoridad administrativa, es lo propio, ¿verdad? Señor registrador de derechos reales del cercado. Si fuera la alcaldía, entonces también diría señor alcalde municipal. Pero como yo me estoy dirigiendo en esta oportunidad al notario, ¿verdad? Porque quiero que el notario me lo vuelva escritura pública mi documento, entonces me voy a dirigir al señor notario de fe pública. No es necesario que ponga el número 1, 100 o 50, porque yo puedo ir al notario de fe pública de mi elección, ¿no? Aunque tú, digamos, ya sepas que vas a ir a la 65 porque siempre trabajas con ella, porque es al lado de tu oficina o lo que sea, ¿no? Y no pone señora notaria de fe pública número 65 del cercado que Cochabamba. No pone señor notaria de fe pública. ¿Qué pasa si la está en sus funciones? ¿Qué pasa si tiene una sanción o si está de viaje o algo así? Entonces, eh, habría que, ten- tendrías que esperar o tendrías que rehacer la minuta solo por haberle puesto el número de la notaría. Pero si te permiten así con carácter genérico, está bien, ¿no? Señor notario de fe pública. Y lo que quieres hacer es, y la carta también tiene, ¿no? Su distintivo, ¿no? Pero lo que tú quieres hacer con la minuta, como hemos visto, está dirigida al notario de fe pública, ¿no? Entonces, si quieres que el notario de fe pública te lo protocolice, se llamó, te lo vuelva a escritura un testimonio, para que tú vayas y se haga efectivo el negocio jurídico que en él se plasma, ¿no? La transferencia, el registro de la transferencia de bienes inmuebles, de tránsito, ¿no? Entonces, es necesario nomás la elaboración de, de las minutas, ¿no? Y vamos a ir haciendo, como hemos visto, primero el distintivo, ¿verdad? No hay dónde perderse, no puedes poner otra cosa. Señor notario de fe pública, máximo señora notario de fe pública. Entonces, señor notario de fe pública, ¿no? Y luego, ¿qué nos dice un poquito más ahí la teoría? La solicitud de elevar la minuta de instrumento público, ¿no? Pues estoy haciendo memorial o me dirijo al alcalde, ¿no? ¿Qué hago? Me identifico y luego solicito. Pero no es necesario que eso le ponga en mi minuta, porque el notario nos va a identificar igual al momento de recabar la firma, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es solicitarle al notario de fe pública que
que está, hay que pedir al señor TDP Pública que dentro de esos registros públicos, de esos archivos protocolares de los que estamos hablando en la anterior lección, inserte o arrime nuestra nueva minuta o escritura, perdón, sí, nuestra nueva minuta transactiva o contrato de compra-venta, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que eso se protocolice, que eso se vuelva escritura pública y por ende, o en consecuencia, como ya habíamos visto, que eso se quede para siempre en la notaría de fe pública, pero nos va a entregar, ¿qué cosa? Un testimonio, ¿no? Entonces, le vamos a pedir aquello, ¿verdad? Le vamos a decir, señor notario de fe pública, y queremos que nos lo registres y que se queden nuestros papeles y los entregues, escritura pública. Entonces le pones entre los registros públicos que corren a su cargo, ¿no? Y escríbese de manera muy sintética de qué se trata tu minuto, pues, ¿no? Entre los registros públicos que corren a su cargo, que se encuentra bajo su custodia o lo que sea, que sea un sinónimo, le ponen, ¿verdad? Entre los registros públicos que corren a su cargo, ¿qué estamos pidiendo? Por que inserte eh, esta compraventa que nosotros le vamos a otorgar, ¿verdad? Entonces, sírvase insertar eh, una minuta de compra-venta de bien inmueble, coma. Entonces ya nos hemos de, vamos a ver ahí, ¿no? Ya hemos hecho la solicitud de escribir, de elevar perdón, el contrato a documento público, ¿no? Entonces, ya habiendo hecho esto, ¿no? Tenemos que decir que abajito se va a transcribir el término o los términos de este contrato, ¿verdad? Entonces, entre los registros públicos que corren a su cargo, si vas a insertar una minuta de compraventa de bien inmueble a la que voluntariamente se someten las partes y es del tenor que sigue, ¿no? O pueden poner entre los registros públicos que corren a su cargo, si vas a insertar una minuta de compraventa de bien inmueble, nada más, ¿no? Pero bueno, así yo considero que es un poco mejor. Porque voluntariamente se someten las partes y es el tenor que sigue. Entonces ahí empezamos. Lo primero, ¿verdad? Identificarse. Siempre tienes que identificar para realizar cualquier eh, acto o negocio, ¿sí? Quieres ir al banco, tienes que sacar tu carnet. Quieres firmar en el notario, tienes que sacar tu carnet, ¿no? Si quieres demandar, tienen que estar los datos, tus datos del carnet en la demanda. Quieres hacer una minuta, tienen que estar tus datos, ¿no? Entonces, lo primero es identificar quiénes van a intervenir. Entonces, primero ponemos uno de las partes, ¿no? Puede poner partes o solamente nada. Entonces, ahí tenemos que copiar todo lo que es el reverso del carnet y que vamos a detallar en la siguiente sesión que vamos a iniciar.